Gracias, Padre Mía, por haberme parido ecuatoriano. Gracias. Vamos, Jefferson. Vamos, que todo el estadio se bendice ante tus pies. Ecuador del alma, mi Ecuador, el Ecuador de todos. Estamos acá. Ya no puedo. Señores, perdónenme, pero es lo aguanto la emoción que tengo. Esto es algo hermoso. Gracias por estar acá. Discúlpeme, ya no aguanto más. Ecuador ha ganado. El 26 de julio de 1996, un joven ecuatoriano de apenas 22 años luchaba por obtener una medalla olímpica. Ese día, el Ecuador recibió una lección de esfuerzo, pero sobre todo de humildad. ¿Cuánto tuvo que luchar Jefferson Pérez por alcanzar esa conquista? ¿Cuántos obstáculos tuvo que superar desde el barrio El Vecino hasta el podio olímpico? Hoy sabremos cómo 1 hora, 20 minutos y 7 segundos nos puede cambiar la vida a todos. Nadie esperaba que Jefferson Pérez ganara la medalla. Era una cosa impresionante, es primera vez que nos sucedía algo de eso. Comenzamos a gritar, a vibrar, estábamos muy concentrados un momento. Todos los ecuatorianos sentíamos que éramos nosotros los que ganábamos. Solo una persona esperaba que Jefferson Pérez ganara la medalla. Jefferson Pérez Quesada. Él se tenía fe. Era unos nervios, era alegría, era felicidad, había de todo. Me salió las lágrimas, lloré de emoción. Clamando, llorando, rezando. Desde ahí el deporte creció, desde ese triunfo. Nunca me imaginé que llegara a conseguir este sonado triunfo para nuestro país. No podíamos creerlo. Cambió la historia del país prácticamente. Bien, por ahí se dice que en la época del colegio casi pierdes el año justo por la materia de educación física. Sí, realmente no era un estudiante que le gustaba mucho la educación física, más bien era un estudiante que me gustaba mucho las materias como matemáticas. Entonces, al final, cerca del final de año me dijo un profesor: oye, tengo problemas porque tú no vienes a hacer educación física. Entonces dije, ¿cuál es la solución? La solución es que a fin de año vamos a hacer una competencia atlética. Si ganas la competencia atlética, apruebas del año, y si pierdes la competencia atlética, pierdes el año. Mis condiciones económicas no me permitían perder un año. Entonces, así que fui a buscar un entrenador especializado en la pista, y ahí es donde empezó mi carrera deportiva. Me pidió: ¿me puedes llevar a entrenar contigo y tus amigos? Encantado de la vida. Le llevé a entrenar en aquel entonces. Obviamente Jefferson se quedó 1, 2, 3 meses, dio la prueba, sacó 20 en la prueba, y el resto de la historia ya todos lo saben. Ahí inició Jefferson Pérez. Y ahí es cuando llegamos al estadio y conocimos a Manuel Ortiz, quien era el entrenador de niños, y me empezó a entrenar. Jefferson entró como corredor, fue un deportista de muchísima calidad como corredor. Ahí surgió Jefferson Pérez, empezó a dar sus primeros pasos en el atletismo, aprendió a hacer velocidad, aprendió a correr fondo, aprendió a saltar, aprendió a ser amigo con el resto de muchachitos de su edad. En vista de que él era un poco tímido porque él venía de un grupo familiar pobre realmente, que él se dedicaba en sus años de niño a lucrar zapatos, a vender periódico, y a su vez era un gran hijo que yo le digo. Subía al mercado 10 de agosto a ayudarle a vender a la mamá los productos que ella vendía en el mercado, que eran los barraganetes que nosotros llamamos. Bueno, cuando yo era pequeño me dedicaba a vender periódicos en las calles, y también aquí en el mercado. Era normal ser muy travieso, muy inquieto, y quizás ahí es donde adquirí la fuerza real. No necesariamente en los entrenamientos, sino en las largas horas de correr por las calles de Cuenca vendiendo periódicos, vendiendo fruta, cargando los bultos de fruta. Probablemente pude desarrollar mi fuerza y mi resistencia. Este es el origen en los cuales mi padre, un ex militar, estuvo siempre presionando a que sus hijos sean personas muy disciplinadas, muy concretas.
Era importante para Jefferson lo que sucedió porque la mamá de Jefferson Pérez en algún rato se convirtió en la jefa de hogar. Y fue un momento muy difícil, especialmente cuando mi padre falleció debido a un accidente, falleció. Y claro, una mujer no vidente, una mujer de condición económica muy limitada, en las cuales vivíamos en barrios muy peligrosos, en los cuales mis compañeros consumir droga, robar era normal. Y cómo ella trató de proteger a este grupo de hijos, en los cuales de evitar que ellos pudieran tener ese tipo de actividades. Entonces yo creo que fue muy complicado para ella, pero creo que ahí se refleja el esfuerzo que hace cada una de nuestras madres en sus diferentes actividades y la forma en que protege y se esfuerza por sacar adelante a sus familias. Estás diciendo que una mujer ciega, sola, fue la que sacó adelante a 5 hijos. Y 5 hijos muy difíciles de carácter, muy complicados. ¿Sí? 5 hijos en los que primero aprendían, sobre todo antes de decir buenos días, cuando era niño, primero aprendíamos a pelear, a defendernos. Porque en la calle no es que decías por favor, en la calle decías a ver quién es el más fuerte. Y quizás eso fue el principio en el deporte mío, los cuales era, primero necesito aprender a defenderme. Y sí, es muy admirable. Estoy seguro que es una de las historias de millones de ecuatorianas que inspiran, pero que a veces no se conocen sus historias. Pocas semanas después, el entrenador de adultos, que era Luis Muñoz, dijo, oye, queremos traerte a que entrenes con los jóvenes, ya con los juveniles adultos. Prácticamente Jefferson destacaba mucho por su estatura también, porque en la edad de él, que él tenía 15 años, 13 años, era más grande que los otros pequeños, que los otros niños o de los otros compañeros. Y mucha gente creía que inclusive él estaba pasado de edad. Entonces, claro, yo apenas era un peladito de 14 años y ya me entrenaban con los juveniles de 18, 19 años. Entonces me sentí halagado y empecé a entrenar con él. A raíz de eso participó en un selectivo a nivel local para correr 1500 metros y era un selectivo para Sportray, que se realizaba en Estados Unidos. Y verdaderamente nos sorprendió de que aquí había un muchacho, Peralta, bueno, el mejor corredor de 1500, pero Jefferson le sacó 300 metros en el selectivo. Fui a Quito al nacional, donde todas las provincias competimos, y gané esa competencia. De esta forma, Jefferson salió, se puede decir, al exterior y tuvo una muy buena actuación en esas competencias, que no eran con premios, sino era representación. Fue bastante interesante porque en el trayecto desde Cuenca hasta Quito, era la primera vez que me decían, oye, te vamos a llevar en avión. Entonces, para mí, imagínate un pelado de 14 años, recién la primera vez que iba a subirse a un avión, fue muy emotivo, pero también fue muy preocupante cuando llego a Quito, gano la competencia y me dicen, ahora te vamos a mandar a Inglaterra. O sea, tenía un vuelo que salía literalmente de Quito y llegaba a Ámsterdam. Un muchacho que a primera vez subió a un avión, que se demoró 30 minutos del vuelo Cuenca-Quito, y ahora tenía un vuelo de varias horas. Imagínate el impacto y también la emoción de poder viajar en aviones tan grandes a los 14 años. En ese mismo periodo conocí a unos chicos que hacían caminata deportiva, es decir, unos chicos que hacían un entrenamiento que no era entrenamiento de carreras. Y me llamó mucho la atención. Entonces un día recuerdo que me acerqué donde el entrenador y le dije, disculpa, quisiera saber un poco más de lo que es la marcha. Luego de esto, pues habíamos pensado de que habíamos visto y analizado conjuntamente con el médico y habíamos dicho al doctor Jorge Guillermo, quien trabajaba con nosotros, que realmente tiene grandes condiciones para la caminata, y se le comenzó a invitar. Y recuerdo que el primer entrenamiento los chicos ya habían terminado de entrenar y tenían que ir a hacer un tipo de aflojamiento de unos 3-4 kilómetros cerca del estadio. Entonces me mandó con ellos. Y claro, yo a mi lado tenía a las campeonas suramericanas que habían ganado hace poco. Entonces, de pronto empecé la primera vez, la primera sesión, me fui con ellas y cuando regresé al estadio regresé con ellas. Y recuerdo que el entrenador me dijo, oye, tú tienes talento, ¿por qué no vienes a entrenar más seguido? Se pone bajo las órdenes de Luis Chocho, a pesar de que Jefferson tenía una incertidumbre de hacer fondo, porque tenía ganas de ser como un atleta Lucas Durán, que era corredor de 800 y 1500. Y recuerda esa palabra que me dijo, Manuel, yo quiero ser como él. Y ahí es cuando Luis Chocho empezó a estimular
a que yo hiciera marcha competitiva. Y de ahí yo tenía 2 entrenadores a la vez, un entrenador de carreras que entrenaba 2, 3 veces por semana y un entrenador de marcha que también entrenaba 2, 3 veces por semana. Y yo le había dado una pauta para que eligiera y se quedara o se quede en la marcha o va a las carreras que se defina. Entonces, para esto le tendimos una trampita con el señor médico y se le había dicho: Jefferson, vaya a hablar. Yo sabía con quién se comunicaba y él tenía comunicación con el doctor Guillermo y comunicación con el profesor Edmundo León, y con los dos pues llegaron a la conclusión, y llegamos a la conclusión de que él iba a ir a hablar con ellos. Entonces, pero ya sabían, la contestación era enfática y decisiva en decirle que, y era verdad, parece que no nos equivocamos, él servía para la caminata. Mi primera competencia en marcha fue en el año 88, justamente el año que iniciaba mi carrera deportiva. Ese año había ganado el campeonato nacional en los 5.000 metros marcha, y en 3 meses después había ganado el campeonato suramericano de menores aquí en la ciudad de Cuenca. Y fue un momento muy emotivo para mí porque estaba el presidente de la República, Rodrigo Borja, presente en las tribunas, y yo tenía mi primera medalla internacional en el mismo año en tan corto tiempo. Por una parte sí, porque mis entrenadores decían que tengo facultades, pero yo no hice lo que dijeron mis entrenadores, se lo dejé a la voluntad de Dios, si es que gano, que mejor, y si es que pierdo, que hice lo mejor para el país. Creo que fue la primera participación internacional de él, y por ende su primer triunfo. Era muy pequeño, debe haber tenido unos 14, 15 años. Y recuerdo tanto que fue también la primera entrevista que él concedía cuando casi era un anónimo. Y la verdad que, sin egoísmo en ninguna clase ni vanidad de mi parte, creo que fui uno de los pioneros en conocerlo a Jefferson, fue de los primeros que lo conoció. 2 años después, cuando obtuve una medalla de bronce en Campeonato Mundial de Atletismo, fue la primera medalla mundial que se obtuvo en atletismo para Ecuador, me invitaron a la Cena del Universo. Y en la cual me tocó a mí ser el mejor deportista del año y Jefferson ser el mejor deportista juvenil del año. Y para mí fue algo extraordinario porque, claro, yo llegaba, un chico de 16 años, y de pronto veo a un Andrés Gómez, a un Jorge Delgado, y claro, Mario Pons, que era de la ciudad de Cuenca, me presenta a ellos. Entonces imagínate mi rostro cuando me presenta y dice: Jorgito, Mario Pons me hace la presentación: Jorge, quiero presentarte a Jefferson Pérez. Esos acontecimientos, esas galas dan para intercambiar opiniones con los más chicos o también con los más veteranos, y es el gran momento en que se une todo el deporte ecuatoriano. Wow, o sea, para mí, Jorge Delgado, cuarto en una olimpiada, era lo máximo. Y de pronto, yo darle la mano a Jorge Delgado, me sentí en las nubes, decía: wow, increíble, tengo aquí a Andrés Gómez, Jorge Delgado, y me tratan como si fueran mis amigos de toda la vida. Era un chico como tantos otros que llegan a estas pruebas, ¿no? Como en alguna vez yo también llegué a ver a las personas que yo admiraba, él en ese momento también tal vez nos veía de esa forma. Ahora nosotros lo vemos a él de otra manera.